Bienvenidos a una semana más de Viernes de Transparencia. Yo soy Isis Cortés. Como siempre, les agradezco el favor de su atención y también agradezco la visita el día de hoy de Martín Quitano Martínez, quien es secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Isis, a tus órdenes. Bueno, a mí me gustaría iniciar, ya hemos tenido, pero siempre es importante recapitular. El Sistema Estatal Anticorrupción es algo nuevo, que está creciendo, está en proceso, pero siempre es importante dividir cuáles son sus objetivos. Hace un momento decía y comentaba, no es la persecución de los actos de corrupción ni el señalamiento, sino la prevención. Uno de los objetivos es la prevención, es establecer, construir los indicadores que nos permitan evaluar a los entes públicos que están en la condición de realizar precisamente las acciones que les toca realizar puntualmente para inhibir cualquier acto de corrupción. El sistema como tal es ese espacio de coordinación de entes públicos que están hechos para generar condiciones de transparencia, de rendición de cuentas, que obviamente esto permitirá un mejor comportamiento del ejercicio público y privado. Porque el sistema como tal, no me refiero solamente al sistema estatal, sino al sistema nacional y a los sistemas estatales, tienen que ser vistos como esos espacios obligados ya por la necesidad social de la demanda específica de que se abata este flagelo de la corrupción, este proceso de deterioro institucional e incluso social, y es una construcción, el sistema como tal, el sistema nacional y estatal, es una construcción que tiene que verse desde el ámbito de las conquistas sociales, porque lo atraviesa un elemento fundamental que es el Comité de Participación Ciudadana, que es un espacio de representación social y que garantiza de alguna manera una vocería, un ejercicio de la sociedad en este combate a la corrupción. Yo tengo en este espacio de entrevistas he utilizado mucho la palabra engranaje porque así lo concibo yo al sistema nacional y sobre todo al estatal, que es el que tengo un poco más cerca y más claro, por llamarlo de alguna forma. Las diferentes instituciones, los diferentes actores en un afán de vigilancia, de prevención de actos de corrupción, al final del día eso hace, ¿no? Se sincronizan de tal manera que todo trabaje. ¿Esta percepción que tengo es realmente apegada a lo que se busca? No, por supuesto, se tiene que construir este engranaje sobre la base de un ejercicio de coordinación entre los entes que forman este sistema. Recordemos, son 6 entes públicos formalmente, el IBAI, la representación de la Judicatura, el ORFIS, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, me faltan 2, ahorita te los doy, pero lo fundamental es que se agrega un componente, un séptimo componente, que es, la Contraloría General, también forma parte de este sistema. Se establece en este engranaje el elemento de la participación ciudadana, que tiene que caminar de tal manera que nos permita precisamente articular las políticas públicas de una mejor manera. No se puede concebir el combate a la corrupción sin un esquema de coordinación, sistematización y evaluación de los comportamientos públicos, del ejercicio público. No es solamente el combate a la corrupción establecer las condiciones de buenos y malos funcionarios o buenos y malos ciudadanos que aportamos también nuestro granito de arena a este entramado muy difícil que es la corrupción, ¿no? Claro. Que nos genera obviamente daños fundamentales a la sociedad porque cancela oportunidades de desarrollo para el país, para hablar en lo general, sino que se tiene que concebir como los actos de corrupción como un esquema de redes, de formas de comportamiento más allá de la ética personal, más allá de la moral personal de cada uno de los que en su momento pueden estar favoreciéndose, capturando espacios, tomando decisiones discrecionales. Tenemos que verlo como un sistema, un problema estructural que hay que combatir de alguna manera, o más bien de la misma forma, con sistematización, con generación de mapas de riesgo, con visibilidades de indicadores que nos permitan evaluar a los entes públicos que para tal efecto, es decir, para el combate a la corrupción, fueron construidos y diseñados. Y también aceptar que es algo novedoso, o sea, no estaba previsto, si bien la ley marca algunas o muchas sanciones para quienes
cometen actos de corrupción, el sistema como tal es algo novedoso a nivel nacional. Entonces también, obviamente, pues trabajarlo con paciencia y saber que es un proceso de construcción y de aportación de todos los entes públicos y de la participación ciudadana también para que se sumen y realmente funcione como idealmente debe de funcionar. Es correcto. Yo creo que esa es la dimensión, Isis, que le tenemos que dar en este momento al sistema. El sistema tiene que avanzar en su proceso de construcción, no necesariamente con paso lento, pero voy a referirme al refrán popular, con paso lento pero firme, no el trote que nos canse. El problema no es un problema solamente de señalamientos puntuales, es un problema de cómo desmontamos esta serie de acciones que le han dado al traste, insisto, al desarrollo de los pueblos. No solamente en México, pero vámonos solamente a nuestro país, que ha desmontado oportunidades con las riquezas que tenemos naturales, presupuestales, porque se tienen como país, somos una economía poderosa, estamos en el ranking de las primeras 15 o 16 del mundo. ¿Cómo es posible que tengamos tantos niveles o desniveles en términos de garantizar la prestación de buenos servicios, de tener buenos actos públicos? Mucho de esto, mucho del por qué está ligado precisamente a estos entramados de corrupción que deben de ser enfrentados ya urgentemente. Hay un hartazgo social que hay que atender, hay una demanda específica de combate a la corrupción que debe ser visualizado como esta oportunidad en la construcción de sistemas como el que estamos hablando, el sistema estatal anticorrupción, visualizado como una oportunidad de trascender al escenario normal de los códigos de ética, de buena conducta, etcétera. Ahora no, tenemos que lograr incidir directamente en esta construcción de indicadores y de evaluaciones que orillen a los entes públicos que están ligados a las políticas anticorrupción, que obliguen a los entes otros públicos que son sujetos del sistema estatal anticorrupción, llámese Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, a garantizar buenos comportamientos, a derrumbar las áreas de opacidad y de toma de discrecional del ejercicio público, a garantizar que se desmonten las redes que existen, sin duda alguna, que están estudiadas, que están perfectamente visualizadas en lo general, pero que hay que estar específicamente tratando. Y en Veracruz, comentaba usted, paso firme. En Veracruz, ¿qué tan firme y qué tan rápido han sido los pasos? ¿Qué pendientes hay? Tenemos, recientemente, y te lo digo como Secretaría Ejecutiva, entramos como tal en funciones el 1 de agosto, se instala en este momento también el sistema estatal. Previamente, 2 meses antes, en junio, se había instalado ya el Comité de Participación Ciudadana, con 5 integrantes de la sociedad civil, que son esta parte, yo creo que fundamental de esta conquista de las reflexiones académicas, sociales, de cómo combatir la corrupción. Tenemos 3 meses, por lo tanto. Hay que hacer una institución, hay que construirla y construirla bien, hay que garantizar que sobre las bases que se tomen para la construcción de este organismo público descentralizado se garanticen buenos ejercicios y buenos resultados en el corto plazo. Efectivamente, el nivel del hartazgo social, la necesidad de dar respuesta social nos puede llevar a ir tomando decisiones prontas, expeditas, para garantizar que este sistema empiece a reconocerse en esa demanda social de solicitud de datos, de requerimientos específicos, de demandas puntuales. Pero lo que sí tenemos que hacer es, con esto, garantizar que haya respuestas a estas demandas específicas, garantizar que haya una construcción seria, muy puntual, de una institución que le tiene que dar trascendencia al combate a la corrupción. Y bueno, cambiando un poquito, pero siguiendo en el tema, me gustaría que me platicaras precisamente de tu papel en todo este sistema. ¿Qué es lo que hace? El secretario técnico es el facilitador, para decirlo muy llanamente, de los ejercicios que desarrollará el Comité Coordinador y órgano de gobierno, que está integrando por estos entes públicos y la representación social, y garantizar, darle la posibilidad de operar y concretar las iniciativas, las propuestas que establezca este Comité Coordinador y Órgano de Gobierno y el Comité de Participación Ciudadana. Seremos exactamente una definición muy puntual, un área técnica de aporte, de análisis, de reflexión, de concretar las iniciativas que se den por parte de estas dos figuras.
También seremos una instancia de evaluación a partir de la construcción de indicadores de cómo se están dando los comportamientos en la consecución de los entes públicos obligados para el combate a la corrupción, pero también de los otros, del resto de los entes públicos que la ley define en todos los ámbitos públicos, ¿no? Yo creo que la Secretaría Técnica tiene que verse con ese espíritu como un aparato técnico como tal, no político, sí de construcción de políticas públicas, de propuestas de construcción de políticas públicas que precisamente incidan en todo el andamiaje administrativo. Y a corto plazo, desde tu óptica, ¿cuáles serían los objetivos a conquistar, los más próximos? Los más próximos es establecer precisamente a la institución, garantizar que haya la posibilidad de dar respuesta inmediata en el mapeo de riesgos, por ejemplo, de las instituciones, que nos permitan identificar puntualmente las áreas de opacidad que se tienen en muchos apartados administrativos y que facilitan, abren la posibilidad a toma discrecional de decisiones y a contraprestaciones que hay que erradicar. Obviamente esto significará muy probablemente hacer recomendaciones, establecer evaluaciones concretas, medir con indicadores puntuales cómo se están dando los comportamientos, cómo se cumple con la ley, diciéndolo fehacientemente y en su momento señalando, cuestionando, recomendando y llevando a donde tenga que llevarse este tipo de observaciones. En anteriores espacios, hablando en general sobre los temas de transparencia, a mí me gusta preguntar cómo han visto, porque al final de cuentas hay que aceptar que venimos de una cultura donde la rendición de cuentas, la apertura de la información estaba un poco relegada, no era tan común. ¿Qué tanto, y ahora con tu experiencia y siendo parte de este gran sistema estatal anticorrupción, la participación de los entes públicos en general, de los trabajadores de mediano y de alto rango y de todos los colaboradores, cómo ha sido, cómo lo reciben a esta vigilancia de sus acciones precisamente para evitar actos de corrupción? Sí, aún estamos iniciando este proceso de acercamiento que vamos a tener y que precisamente, si me permites, te anotaría. El próximo 6 de septiembre va a haber una conferencia magistral por 3 destacados investigadores, 2 que vienen de México, son la doctora Lourdes Morales y la maestra Liliana Veloz del CIDE y de la Red por la Rendición de Cuentas, y el doctor Ernesto Isunza del CIESAS de Golfo de Veracruz, que nos van a plantear precisamente cómo vamos a establecer este continuo de búsqueda y la revisión y la evaluación de las distintas actividades que en el combate de la corrupción se pueden estar dando. Me explico. Desde lo nacional se ha presentado por parte del CIDE y de la Red por la Rendición de Cuentas un documento preliminar para la revisión de los conjuntos sociales del país. En Veracruz abrimos ya el espacio para que se dé esta conferencia. Creo que va a ser muy importante porque el documento es señero en términos de la estrategia que se tiene que seguir, identificando ejes fundamentales para ser atacados por el sistema, no solo nacional, sino estatal, y nos darán un rumbo puntual para cómo desarrollar nuestras actividades. Esta conferencia, que es el documento hacia una política nacional anticorrupción, es el documento preliminar que fue encargado por el CPC, por el Comité de Participación Ciudadana Nacional, a estos investigadores, y que nos van a dar, yo creo que mucha luz para cómo vamos a articularnos en el estado de Veracruz y obviamente alineados a la política nacional anticorrupción que está en construcción, nosotros hacer nuestra política estatal anticorrupción. La ley es muy clara, evidentemente en algunos apartados, el problema es cómo las vamos a ir relacionando en este engranaje del cual hablas, que nos dé la vitalidad para presentarnos con solvencia ante la sociedad, que insisto, tiene un asiento en este Comité de Participación Ciudadana. Y muy importante que toda la sociedad nos involucremos y conozcamos tal cual todos los elementos y también todas las bondades que va a tener, obviamente, el sistema estatal anticorrupción una vez establecido al 100% y en marcha al 200%. Tenemos que entrar en esa dinámica, tenemos que responderle a la sociedad, tenemos que plantarnos técnicamente, en el caso de la Secretaría Técnica y yo creo que como sistema, para decir: esta es la figura que estamos construyendo, requerimos del escrutinio público, requerimos del seguimiento social para garantizar que estemos trabajando bien. Porque aquí tenemos que aportar no solamente nuestras historias personales, las que tengamos cada uno de los integrantes, sino la experiencia en el quehacer público, la experiencia en el quehacer administrativo. Jueves
6 de septiembre, 11 de la mañana en el Colegio de Notarios. En Bravo. Allí estará estos investigadores. Todos podemos ir. Todos podemos ir, es entrada abierta, libre, Okay. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Martín. Gracias a todos los que cada semana siguen los Viernes de Transparencia. Martín Quitano Martínez, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Yo los invito a que, como cada viernes, consulten los materiales que se generan aquí en Viernes de Transparencia a través de las diversas plataformas de Acrópolis Multimedios.